When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Érase una vez una mujer llamada Noemí. Vivía en Belén, una ciudad pequeña pero llena de historias. Su nombre significaba agradable, y tal vez lo fue durante muchos años. Pero la época en la que vivió no fue fácil. Eran los días de los jueces, un período lleno de altibajos, en el que cada uno hacía lo que creía correcto. Y por si fuera poco el caos moral, la tierra se enfrentaba a un problema aún más urgente: el hambre. Sí, hambre en Belén. Y Belén significaba precisamente casa del pan. ¡Qué ironía! La tierra donde debería haber abundancia se había vuelto seca, sin semillas, sin cosechas. El suelo se agrietaba, los granos escaseaban y los ojos de las madres se llenaban de miedo. Era como si la tierra hubiera cerrado la mano y el cielo se hubiera callado. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si este contenido te llega al corazón y quieres apoyarnos, no dudes en hacer clic en el botón "Gracias, amigo". Toda ayuda es bienvenida y hace una gran diferencia. Fue en ese momento difícil cuando Elimelech, el marido de Noemí, tomó una decisión: llevarse a su familia lejos. Abandonaron su hogar, su tierra, sus tradiciones. Él, Noemí y sus dos hijos, Mahlón y Quilión, abandonaron Belén para irse a vivir a Moab, una tierra extraña, con otros dioses, otra cultura y un pasado complicado con Israel. Pero el hambre es el hambre. Cuando el estómago duele, hasta el enemigo puede parecer un refugio. Se marcharon en busca de pan, pero también de paz. Y en Moab la vida continuó. Los hijos crecieron, se casaron con mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Y durante un tiempo todo parecía encajar. Quizás el dolor de la partida se había calmado. Quizás Noemí incluso había vuelto a sonreír, sintiendo que poco a poco estaba construyendo una nueva historia. Pero ahí es donde cambia el viento. De repente, como quien apaga una vela con un solo soplo, llega la muerte. Primero Elimelech, luego Mahlón, luego Quilión, sin aviso, sin piedad. ¿Y qué le sucede a una mujer que lo pierde todo en tierra extranjera? Ahí es donde comienza el verdadero giro de la historia. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. El tiempo pasó, pero no como Noemí esperaba. Los días en Moab comenzaron a parecer más largos, más pesados. Se despertaba con el silencio de la ausencia. Su marido, sus hijos, todos se habían ido. 3 tumbas en un lugar que nunca fue su hogar. Ella, que había llegado con toda su familia, ahora estaba sola, excepto por sus 2 nueras, Ruth y Orfa, jóvenes, aún con toda la vida por delante, pero también marcadas por la pérdida. Era extraño cómo la casa parecía llena y vacía al mismo tiempo. Las ollas seguían allí, los manteles, los recuerdos de las risas de los hijos, pero ahora todo eso pesaba como una piedra en el pecho. El sonido que antes era vida se convirtió en eco. Lo que Noemí sentía no era solo tristeza, era un tipo de dolor que toma el nombre de la persona. Ya no se reconocía a sí misma, ya no sabía quién era allí, en aquella tierra extranjera, rodeada de dioses a los que nunca había adorado. Entonces, un día, llegó una noticia, un rumor, tal vez, un susurro llevado por el viento o contado por algún viajero. El Señor había visitado al pueblo de Judá.
y había traído pan de nuevo. Belén, la misma tierra que antes había expulsado a su familia por el hambre, ahora tenía comida. La casa del pan había vuelto a funcionar. La tierra agrietada ahora daba espigas, y con ello algo se reavivó dentro de Noemí. Decidió marcharse. Ya no tenía sentido quedarse allí. El dolor era demasiado grande, la pérdida demasiado profunda, la esperanza pequeña pero aún viva. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Se levantó y dijo a sus nueras: «Voy a volver a mi tierra». Y ellas, sin dudarlo, respondieron: «Vamos contigo». Las tres viudas, diferentes en todo, caminaron juntas por el camino. Tres figuras cargadas de pasado, dolor y un puñado de esperanza. Pero el camino de vuelta no sería fácil. El sol pegaba fuerte en el camino polvoriento que llevaba de Moab a Belén. Las tres caminaban en silencio. El ruido de las sandalias secas sobre la tierra era el único sonido que se oía, hasta que Noemí se detuvo. Se volvió lentamente hacia Ruth y Orfa. Sus ojos estaban cansados, pero su voz era firme. «Volved», les dijo, «volved a casa de vuestras madres». Las palabras sonaron como piedras. Orfa y Ruth se miraron confundidas. «No», dijeron, «iremos con usted hasta el final». Pero Noemí insistió: «Hijas mías, no tengo nada más que ofrecerles, no tengo más hijos, no tengo futuro, me han quitado la vida poco a poco. Ustedes aún son jóvenes, aún pueden empezar de nuevo». Las lágrimas brotaron, se apretaron las manos, el silencio se convirtió en sollozos. Orfa dudó, tenía el corazón encogido, dividido entre el amor por su suegra y la llamada de una nueva oportunidad en casa. Entonces, con un último beso, se despidió, se marchó, y al dar la espalda el sonido de sus pasos se fue desvaneciendo hasta que no se oyó nada más. Pero Ruth se quedó, firmó sus pies en el suelo, miró a Noemí a los ojos y dijo algo que atravesaría el tiempo como una flecha certera: «No insistas en que te abandone. Donde tú vayas, yo iré. Donde vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios». Fue como si el viento se detuviera por un segundo. Esas palabras rompieron el peso del silencio y encendieron algo que Noemí ya ni sabía que existía. Un tipo de fe que nace de la lealtad. Ella no respondió con alegría ni con un discurso. Simplemente aceptó. Se dieron la vuelta y siguieron adelante. Y así, dos mujeres, una anciana y una joven, una amargada y la otra firme como una roca, siguieron por el camino. El camino las llevaba de vuelta a Belén, pero Belén ya no era la misma, y Noemí tampoco. Y cuando las puertas de la ciudad finalmente aparecieron en el horizonte, lo que les esperaba allí era mucho más que recuerdos. Cuando Noemí y Ruth pisaron de nuevo en Belén, el revuelo fue inmediato. Toda la ciudad parecía haberse detenido. Las vecinas, que no la veían desde hacía más de una década, cuchicheaban en las esquinas. ¿Es Noemí? ¿Puede ser ella? Las caras se acercaban, tratando de reconocer a aquella mujer de ojos hundidos y alma pesada. Pero Noemí no dejó lugar a dudas. «No me llaméis más Noemí», dijo con firmeza. «Llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha amargado». Y esas palabras, duras y llenas de dolor, silenciaron al pueblo. La que antes era llamada agradable, ahora se declaraba vacía, herida, despojada de todo lo que tenía. Se había ido llena, con marido, con hijos, con esperanza, y ahora volvía con nada, salvo la joven moabita que caminaba a su lado como una sombra fiel. Ruth, extraña en aquella tierra,
Permanecía firme, aunque no entendía todas las miradas que se posaban sobre ella como piedras sobre cristal. Era el comienzo de la cosecha de la cebada, y los campos alrededor de la ciudad estaban llenos de vida. La gente cosechaba. Las hoces cantaban en los campos. El olor de la paja llenaba el aire. Pero Noemí y Ruth no tenían nada, ni campo, ni comida, ni casa llena. Solo recuerdos y un puñado de valor. Fue en esa época cuando Ruth tomó una decisión. Vio a los trabajadores cosechando espigas y le pidió permiso a Noemí para ir tras ellos y recoger lo que cayera al suelo. Era un derecho de los pobres, de los extranjeros, de los que no tenían tierras. Y Ruth era todo eso. Noemí asintió con la cabeza, quizás sin saber que ese simple gesto, ese sí, casi susurrado, sería el punto de partida de algo mucho más grande. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Ruth salió temprano, con el rostro marcado por el polvo y el corazón lleno de ganas. No sabía a dónde ir, solo sabía que tenía que intentarlo. Con los ojos atentos y los pies firmes, siguió entre los campos hasta encontrar un lugar donde ya había comenzado la cosecha. Allí, hombres y mujeres cosechaban cebada con fuerza y rapidez. Ruth, con humildad, pidió que le dejaran recoger lo que caía detrás de los segadores. La respuesta fue sí. Así de simple, y ella comenzó a trabajar, con la cabeza gacha y las manos ágiles, recogiendo espigas como quien cosecha el futuro. Resulta que ese campo tenía dueño, y no era cualquiera, era Booz, un hombre respetado, rico, de la misma familia de Elimelech, el difunto marido de Noemí. Cuando Booz llegó para ver cómo iba la cosecha, sus ojos se posaron enseguida en aquella joven diferente. Preguntó a los trabajadores, ¿quién es ella? Le dijeron que era la moabita que había venido con Noemí, la extranjera que lo había dejado todo atrás. Aquello conmovió a Booz. Se acercó y por primera vez habló con Ruth. Su voz era firme, pero amable. Le dijo que se quedara en su campo, que no se fuera a otro lugar. Le prometió que nadie la tocaría. Le ordenó que comiera con los trabajadores y bebiera de su agua. Protección y honor, cosas poco comunes para alguien en su situación. Ruth, sorprendida, se inclinó ante él. ¿Por qué eres tan bueno conmigo siendo solo una extranjera? Booz respondió con algo que hizo brillar los ojos de ella. He oído todo lo que has hecho por Noemí, que dejaste tu pueblo y tu tierra para estar con ella. Que el Señor te recompense. Al final del día, Ruth regresó con los brazos llenos de espigas y el corazón lleno de preguntas. Y cuando Noemí vio esa cosecha inesperada y oyó el nombre de Booz, algo se encendió dentro de ella. Había una llama allí, escondida bajo las cenizas. Esa noche, Noemí se sentó a la tenue luz de una lámpara, pensando. Ruth dormía en un rincón, cansada del día de trabajo. Las espigas cosechadas estaban allí, en montones, como una promesa aún sin forma. Fue allí, en el silencio entre un recuerdo y otro, donde Noemí tuvo una idea audaz, un plan antiguo, casi olvidado, pero que podía ser la salida. Llamó a Ruth muy temprano, antes de que saliera el sol. Sus ojos tenían un brillo diferente. No era solo esperanza, era valentía. Hija mía, ha llegado el momento. Hoy irás a ver a Booz. Estará en la era, separando el trigo de la paja. Espera a que coma, beba y se acueste. Cuando se duerma, acércate y acuéstate a sus pies. Ruth la miró sin entender. Era extraño. Traspasaba la línea entre la costumbre y el riesgo, pero Noemí le explicó, así es como se pide refugio. Es una señal de que quieres ser rescatada. Él es nuestro pariente. Él puede redimirte. Sin dudarlo,
Ruth dijo, «Haré todo lo que me has dicho». Y así lo hizo. Se bañó, se vistió y se perfumó con sencillez. Cuando llegó la noche, Boaz se acostó al final del montículo de grano, cansado del día. Y en silencio, Ruth se acercó, le descubrió los pies y se acostó allí. Horas más tarde, sobresaltado por la madrugada, Boaz se despertó. Algo se movía cerca de él. «¿Quién eres?», preguntó. «Soy Ruth», dijo ella con voz firme. «Extiende tu manto sobre mí, porque tú eres mi redentor». Boaz se quedó en silencio por un instante. Aquello no era una petición cualquiera. Era profundo, era ley, era fe, era entrega. Respondió con respeto. «Has mostrado bondad. No te has preocupado por la riqueza ni por la juventud. Haré lo que me pides, pero hay otro hombre más cercano que yo. Si él se niega, yo mismo lo haré». Con el corazón acelerado, Ruth regresó antes de que saliera el sol, llevando toda la cebada que podía cargar. Y cuando Noemí vio todo aquello, lo comprendió. Ahora, la historia dependía de una respuesta, y el siguiente paso estaba en manos de Boaz. A la mañana siguiente, Boaz se levantó temprano. No era hora de pensar, era hora de actuar. Se dirigió a la entrada de la ciudad, el lugar donde se resolvían todas las cosas. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Acuerdos, negocios, decisiones importantes. Se sentó allí con la mirada atenta hasta que vio al hombre que necesitaba, el pariente más cercano de Elimelech. Lo llamó y reunió también a 10 ancianos de la ciudad para que sirvieran de testigos. Cuando todos estaban allí, Boaz fue directo al grano. Noemí ha regresado de Moab y está vendiendo la parte de las tierras que pertenecía a nuestro pariente Elimelech. Tú tienes derecho a rescatarla primero. ¿Quieres comprarla? El hombre pensó por un momento y dijo, «Sí, la quiero». Pero Boaz no terminó ahí. «Si vas a rescatar la tierra, también tendrás que aceptar a Ruth, la viuda moabita, para mantener el nombre del difunto con su herencia». Entonces el tono de la conversación cambió. El hombre retrocedió, dijo que no podía, que eso podría comprometer su propia herencia, y así, ante todos, renunció a su derecho. Como mandaba la costumbre, se quitó la sandalia y se la entregó a Boaz, que era así como se formalizaba el acuerdo. Los ancianos lo confirmaron. El pueblo escuchó. Y Boaz allí mismo declaró, «Vosotros sois testigos. Hoy he adquirido todo lo que era de Elimelech, Malom y Quiliom, y tomo a Ruth por esposa». En ese momento, la historia dio un giro. Lo que había comenzado con la pérdida y el duelo, ahora ganaba un nuevo nombre, un nuevo comienzo. El pueblo bendijo a la pareja con palabras antiguas y llenas de significado, deseando que su hogar fuera fuerte y lleno de descendencia. Y mientras esto sucedía a las puertas de la ciudad, alguien esperaba dentro. Noemí, que antes había dicho que estaba vacía, ahora comenzaba a sentir un peso diferente en el pecho, un peso dulce, lleno de expectación. Pasó el tiempo y el vientre de Ruth comenzó a crecer. Su barriga redondeada era ahora la señal más visible de que algo nuevo estaba llegando. En Belén, las mujeres cuchicheaban entre sí con alegría, como si ese bebé fuera un regalo para toda la ciudad. Pero para Noemí era más que eso. Era como si le estuvieran devolviendo la vida, poco a poco. Cuando nació el niño, los ojos de Noemí se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de algo más raro, reparación. Tomó al bebé en sus brazos, lo envolvió con el paño más sencillo que tenía y lo apretó contra su pecho. Esas manos arrugadas,
que antes habían sostenido cuerpos fríos y enterrados sueños, ahora sostenían el futuro. El pueblo lo vio y dijo: Noemí tiene un hijo. No solo Ruth había dado a luz, Noemí también había renacido a su manera. El niño se llamó Obed, que significa siervo, y creció escuchando las historias que le contaba su abuela. Ella lo mecía, le cantaba en voz baja, le hablaba del tiempo de la hambruna, de la marcha a Moab, del dolor, del regreso, y de cómo Dios nunca dejó de escribir. Obed corría por los campos donde antes faltaba el pan. Corría con pies ligeros, sin saber que llevaba en sus venas la promesa de algo mucho más grande. Sería el padre de Jesé, Jesé, el padre de David. Sí, ese David, el pequeño pastor que se convertiría en el gran rey de Israel. Y todo comenzó allí, en el regazo de una mujer que pensaba que su historia había terminado, pero la vida aún tenía páginas por pasar. Y aunque la Biblia no cuenta cómo fueron los últimos días de Noemí, lo que viene después de ella muestra que su legado no se detuvo en esa cuna. Obed creció entre risas e historias contadas al borde del fuego. Y detrás de cada palabra, allí estaba ella, Noemí, con los ojos llenos de pasado y las manos firmes como raíces viejas. No era solo la abuela, era el puente entre el dolor y la promesa. La gente de Belén la miraba con respeto, como quien mira a alguien que ha atravesado tormentas y ha llegado al otro lado con vida. Con cada paso de Obed, la esperanza cobraba fuerza. Aprendió a plantar, a cosechar, a escuchar y un día se convirtió en padre. El nombre de su hijo era Yesé, un hombre sencillo, del campo, acostumbrado al silencio. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Y al trabajo. Pero la sangre que corría por sus venas llevaba más que la herencia de la tierra, llevaba una promesa oculta. Yesé tuvo hijos, muchos, pero uno de ellos era diferente. Un niño pelirrojo, de ojos vivos, que cuidaba las ovejas y tocaba el arpa para calmar el espíritu. David, el más pequeño de la casa, el improbable, el olvidado a la hora de elegir. Pero fue a él a quien Dios levantó. Rey de Israel, guerrero, poeta, el niño que venció a gigantes y escribió salmos que atravesaron siglos. Todo eso, comenzó con una mujer llamada Noemí, con una elección, con una pérdida, con un regreso. La línea que unía a David con aquel campo de cebada era fina, pero firme, como si Dios hubiera bordado cada punto con un propósito. Y lo más curioso, aquel linaje que ya parecía demasiado grande con un rey, aún no era el final de la línea. David tendría descendientes y, de generación en generación, algunos nombres serían escritos y otros olvidados. Hasta que, mucho tiempo después, algo sucedería. En Belén de Judá, la misma ciudad a la que Noemí regresó con las manos vacías, otra mujer daría a luz. Y ese nacimiento también cambiaría el curso de todo. El tiempo pasó, como siempre pasa. La historia siguió adelante, como un río que no deja de correr. Noemí envejeció, su cabello se volvió blanco, su piel marcada por el tiempo, pero sus ojos aún brillaban cuando veían a Obed jugar en el patio o cuando Ruth pasaba con la cesta llena de pan fresco. Nadie sabe exactamente cuándo ni cómo partió Noemí. No hay registro de su muerte ni tumba famosa. Se fue de escena como se van muchas personas, en silencio, sin alboroto, pero su nombre quedó en la memoria del pueblo, en las historias contadas alrededor del fuego, en las bendiciones que las mujeres se intercambiaban cuando nacía un bebé.
Quedó en la Biblia, en las páginas sagradas que atraviesan generaciones, y quedó, sobre todo, en la genealogía de un nombre que vendría mucho después, Jesús. En el Evangelio de Mateo, cuando se enumeran uno a uno los nombres del linaje, Obed está allí, Jesé está allí, David está allí. Y aunque el nombre de Noemí no se menciona de nuevo, ella está allí, entre líneas, como la raíz oculta de un árbol fuerte. No fue reina, ni profetisa, ni guerrera. Era una mujer común, con dolores reales, pérdidas reales, pero también fue una mujer que decidió no morir por dentro, incluso cuando la vida le quitó todo. Se levantó, volvió, creyó, orientó y cosechó frutos que ni siquiera viviría para ver por completo. Y ahí es precisamente donde reside el misterio de su historia. Porque mientras todos miran a quien está en el trono o en los campos de batalla, Dios mira a quien está en la oscuridad, pegando los pedazos de su corazón en silencio. La historia de Noemí nos lleva hasta el pesebre, donde otra mujer, también con el vientre lleno y el corazón lleno de fe, sostiene en sus brazos el cumplimiento final de una antigua promesa. La vida de Noemí no estuvo marcada por milagros espectaculares, voces del cielo o grandes hazañas en público. Estuvo marcada por pérdidas que casi aplastaron su alma, por decisiones tomadas cuando todo parecía perdido, por un valor silencioso que nadie aplaude, pero que sostiene generaciones. Y es por eso que su historia sigue resonando con tanta fuerza hasta hoy. Nos muestra que Dios no siempre cambia el escenario de una vez. A veces nos cambia por dentro, paso a paso. Noemí no tuvo respuestas fáciles, tuvo que lidiar con el duelo, el abandono, la nostalgia y la sensación de estar olvidada. Tuvo que renunciar, volver, empezar de nuevo, e incluso cuando todo parecía perdido, siguió adelante. Noemí también nos enseña sobre el poder de las conexiones. ¿Quién diría que una nuera extranjera, de otro pueblo, de otra fe, se convertiría en parte del plan eterno? Si Noemí hubiera echado a Ruth con más firmeza, si hubiera elegido vivir sola con el dolor, nada de esto habría sucedido. Pero ella la acogió, la guió, creyó en ella. Y a veces eso es lo que Dios necesita. Alguien que, aunque esté destrozado, decide cuidar del otro. Fue una mujer que supo reconocer el momento de marcharse y el momento de volver, no por orgullo, sino por humildad. Cuando dijo, llamadme amargada, no estaba rechazando la fe, estaba siendo sincera y Dios no le dio la espalda. Al contrario, utilizó esa sinceridad como punto de partida. Al final, su vida nos muestra que los capítulos más importantes a menudo nacen de los más dolorosos, que Dios no desperdicia el sufrimiento, que hay un propósito incluso en el polvo del camino, y que, incluso cuando todo parece haber terminado, Él sigue escribiendo, con cuidado, con tiempo y con una sabiduría que solo entendemos cuando miramos atrás y vemos que, después de todo, nunca estuvimos solos. Si te gustó la historia de Noemí y quieres seguir otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.